Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Les habla Mariluz Medel y estamos acá para iniciar nuestra clase de español. Les doy la cordial bienvenida. Me entusiasma muchísimo saber que estás ahí, al otro lado de la pantalla, esperando esta clase. Yo lo agradezco realmente bastante. No es fácil estar un día como hoy, a esta hora del día, pues esperando una clase. Quiero recordarles que esta clase está diseñada para conferencistas hispanos o eh, personas que desean aprender a hablar en público. El link para ingresar a la sala, ingreso directamente a la sala de clase, está colocado en el grupo cerrado de cómo hablar en público en Facebook. Así que hoy he preparado algo bastante especial, dada la importancia de la fecha. En el día de ayer, 23 de abril, se conmemoró lo que se conoce como el Día Mundial del Idioma Español. En cuanto a nosotros, cuya lengua materna es el idioma español, el castellano, bueno, en unas partes se continúa llamando castellano y en otras, en la generalidad, pues definitivamente adoptó el nombre de idioma español. Para nosotros, quienes tenemos la lengua materna como lengua materna el español, también conmemoramos al año una fecha y es el Día Mundial del Idioma. Pero esa fecha es hacia el mes de octubre y coincide con lo que se conoce acá en América como el Día de la Hispanidad, que en el resto de los países de habla hispana se les conoce como el Día del Descubrimiento de América. En otros países se le llama el Día de la Raza. Bueno, hoy vamos a celebrar el Día Mundial del Idioma Español. Y para mí es bastante bueno, me da satisfacción poder celebrar esa fecha aquí con ustedes hoy. Voy a proceder a comentar de qué se trata y qué es eso de celebrar el Día del Idioma Español. Entonces, permítanme, estoy mirando acá, leyendo acá los comentarios que me están enviando y quiero, sí, comentarles nuevamente, ya lo dije hace unos minutos, pero bueno, no sobra repetirlo. Efectivamente, el link para ingresar a la sala está en el grupo cerrado de la certificación de cómo hablar en público en Facebook. Todos los demás, ustedes, mis amigos, siguen el programa, esta clase, a través de Google Plus en la sección de eventos, ahí donde están precisamente, o también a través de YouTube. Ahí mismo en la página de eventos encuentran el link para verlo a través de YouTube. Y les comentaba que entonces, ¿qué es esto de celebrar el Día Mundial del Idioma Español? Así que es una conmemoración organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la importancia del idioma español como lengua internacional que cuenta con mucho más de 450 millones de hablantes en el mundo. Realmente el idioma español lo hablamos las 3/4 partes de este globo tierra, 3/4 partes. Nos gana el mandarín, por supuesto, y algo, pues, es el idioma inglés. Sin embargo, como todos sabemos, el inglés, pues, ha llegado a todas partes del mundo.
pero mucha de la población de habla española, hispanoparlantes, pues son bilingües que hablamos también el inglés. Y es un orgullo que hoy día muchos de los quienes su lengua materna o su lengua nativa es el inglés, están muy deseosos de hablar español. Y les celebro muchísimo porque son menos tímidos que nosotros los de hispanoparlantes, los anglosajones o quienes hablan como lengua nativa el inglés son menos tímidos a la hora de lanzarse a aprender el español. Abiertamente le hablan a uno español, no se preocupan de cómo lo hagan, si correctamente, si conjugan bien los verbos, que de eso también vamos a hablar hoy, pero lo hacen. Sin embargo, nosotros, pues, por todo aquello de nuestros orígenes, siempre somos un poco más tímidos, ¿no? Pero continuemos con lo que es la celebración del idioma español. Así que el Día del Idioma tiene origen en el año 1926, cuando un escritor de nombre Vicente Clavel Andrés, de origen valenciano, propuso la idea de un día especial para celebrar el Día de la Literatura. La tradición comenzó, por supuesto, en Valencia y poco a poco, gradualmente, se fue extendiendo por toda España. El 13 de octubre del año 1946 se aprobó que el día 23 de abril fuera la fecha precisa en que se celebrara el Día del Idioma, en honor, como ya les he dicho antes, del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo fallecimiento precisamente data de un 23 de abril del año 1616. Como recordaremos, Miguel de Cervantes Saavedra es famoso, súper recordado por ese personaje espectacular que ha acompañado a muchas etapas de nuestras vidas y que es la novela, el principal personaje de la novela, que se llama Don Quijote de la Mancha. Es considerada la obra cumbre del idioma español. Y a mí, deben decirles que a mí el Quijote de la Mancha me encanta. Para mí es un símbolo muy impresionante. Voy a traer en la otra sala, en el otro salón aquí en mi casa, en mi apartamento, mantengo en un lugar súper especial mi libro del Quijote de la Mancha. Voy a traerlo porque no estaba preparada, no se me ha ocurrido, sino que en este momento se me ocurre mostrarles mi libro. Y aquí está. Aquí está mi libro del Quijote de la Mancha. Este es, se los presento, mira, pobrecito, está todo, mira. Aquí dice Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Ay, yo lo adoro, me encanta y así como está viejito y ya medio destartalado, pero ocupa un lugar súper especial en el principal de aquí de mi apartamento. Y ya está todo amarillito, porque imagínense, si es que esto es una obra que la empieza a leer uno muy temprano en la vida. Y de este libro, que es de Editorial Juventud en Barcelona, dice que tiene el texto y notas son de un señor Martín de Riquer. Es espectacular. Este libro es nada menos que es de la edición de 1968.
y inicia con una nota preliminar de la edición de 1944. Les cuento esto porque es que a mí me da mucha alegría. Soy de las que mantengo el libro en un lugar muy especial precisamente porque de pronto puedo estar pasando por el lugar y me siento en alguno de los sillones y alguna parte del Quijote abro y me la leo porque me gusta, no sé, guardo tremendos recuerdos. Por ejemplo, aquí en esta página que acabo de abrir concuerda con el capítulo 14. Dice, donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos. Inicia la canción de Crisóstomo. Y bueno, ya me quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente del áspero rigor tuyo la fuerza. Haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente. Haré que el mismo infierno comunique castizo, ¿ah? Con que el uso es fuerza y al par de mi deseo que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas. De la espantable voz irá el acento y en él mezcladas por mayor tormento pedazos de las míseras entrañas. Escucha pues y presta atentos oído, no al concertado son, sino al ruido que de lo hondo de mi amargo pecho, llevado de un forzoso desvarío, por gusto mío, sabe y tu despecho. Hermoso. Y bueno, era un pedacito del capítulo 14 de la canción A Crisóstomo del Quijote de la Mancha. Vamos a continuar con nuestro relato del Día Mundial del Idioma Español. Todo esto es porque es mi forma de celebrarlo. Hoy es 24, la fecha fue ayer, pero bueno, nunca es tarde. Un día realmente no es como tan lejos, pero además, como todos sabemos, en este instante se puede suceder muchas cosas. Es más, no se puede suceder, están sucediendo muchas cosas. Así que el Día del Idioma fue institucionalizado, ya pasando a un plano más local, más sectorizado, hablando de Colombia. En Colombia se institucionalizó mediante el decreto ejecutivo 708 de un 23 de abril del año 1938, bajo la administración del presidente Alfonso López Pumarejo, un presidente de ideas supremamente innovadoras y revolucionarias para su época en un país como Colombia, de cual me siento orgullosa de haber nacido allá. Es mi país de origen, me encanta. Hace años asumí la ciudadanía americana, pero amo mi país de origen. En ese entonces, en ese año 1838, era el ministro de Educación, un señor José Joaquín Castro Martínez. Y yo quiero continuar esta celebración porque inicia con Miguel de Cervantes Saavedra, así que quiero hablar un poquito sobre él, que nació en Alcalá de Henares un 29 de septiembre del año 1547. Muere en Madrid, tal como les dije hace unos minutos, en el 1616. Fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo. Considerado la mayor figura, la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido, como sabemos, por haber escrito a Don Quijote de la Mancha.
que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Para mí también. No soy un personaje, bueno, en estos asuntos, pero considero que es la máxima obra de la literatura española. Además de ser el libro más editado de la historia, el único libro que supera a esta maravillosa joya es la Biblia. Y bueno, se le ha dado a este señor, a su autor, a don Miguel de Cervantes, se le ha llamado el príncipe de los ingenios. Desde el siglo XVIII, hablando propiamente ya de la vida de Miguel de Cervantes, está admitido en el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes como que fue Alcalá de Henares, dado que allí fue a donde se le bautizó según el registro en el acta bautismal, y que allí se manifestó ser natural en la llamada información de Argel de 1580. El día exacto de su nacimiento no está perfectamente estipulado, aunque lo normal, según los entendidos, es que naciera un 29 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta del Arcángel San Miguel, dado que por esas épocas y hasta no no hace mucho, o sea, en épocas recientes, me atrevo a decir que todavía hoy hay personas que nombran a los niños cuando nacen de acuerdo al santo del día. Entonces, según Miguel de Cervantes, se cree que él nació un 29 de septiembre, que es el día que se celebra la fecha de San Miguel Arcángel. Miguel de Cervantes fue bautizado un 9 de octubre de 1547 en la parroquia mayor, o sea, la más grande, la más importante de ese sitio, Alcalá de Henares. Fue un día domingo y sus abuelos paternos fueron licenciados en leyes. Fueron don Juan de Cervantes y doña Leonor de Torreblanca, hija ella de Juan de Luis Torreblanca y de un médico cordobés. Su padre se llamaba el padre de Miguel, Rodrigo de Cervantes. Y nació en Alcalá de Henares porque su padre tenía entonces un trabajo allí. Él fue, el señor Miguel, fue un médico cirujano y es un oficio entonces muy parecido a lo que actualmente es practicar que la medicina general. Bueno, él era un médico cirujano de los que visitaban las casas, era lo usual en esa época. Don Rodrigo, como ya les he dicho, el nombre del papá, no pudo seguir los estudios como médico, estudios continuados a causa de una enfermedad que él padecía y era sordo, era eso, era una incapacidad. Fue de carácter muy inquieto, hoy le diríamos estresado. Bueno, esa familia de él había llegado a Alcalá de Henares procedente de la región de Córdoba, propiamente de Sevilla. Todas sus parientes fueron de esa región, Toledo, Cuenca, etcétera, y Valladolid. No se sabe mucho dónde el papá de Miguel aprendió pues el arte de la cirugía, siendo que no terminó sus estudios. Pero bueno, lo cierto es que fue médico cirujano y eso de por sí yo creo que si no continuó sus estudios, pues lo hacía de manera empírica y constituye de por sí ya un gran arte
y una gran dedicación y un gran riesgo. De todas maneras, pienso que toda esa parte arriesgada de su papá, de haber sido médico cirujano sin haber terminado sus estudios, yo creo que en mi comentario, en mi concepto, la heredó Miguel de Cervantes, quien fue muy intrépido en su vida, muy arriesgado, bueno, y también muy liberal en muchas de sus cosas. Y tan liberal que escribir esta novela se requiere tener un pensamiento bastante liberal, bastante, bueno, escribir lo que él quería. Es lo que todavía hoy nos estamos repitiendo para poder aprender todos. Este señor, hacia 1551, se trasladó con su familia a Valladolid. Estoy hablando todavía del papá. Por deudas estuvo con problemas varias veces. Muchas veces le fueron embargados sus bienes, algo que también le ocurrió a su hijo. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes. Sin duda parece que él nunca llegó a estudios universitarios, algo que lo hace todavía mucho más valioso, porque una persona que tenía un gran talento. Parece ser que pudo haber estudiado en Valladolid, en Córdoba o en Sevilla, pues sitios por donde él y su familia, él siendo niño, pues con su familia recorrió. También es posible que estudiara en la Compañía de Jesús. Todos sabemos que es de religiosos. Y esto es una conclusión que se saca de la parte de la novela llamada El coloquio de los perros, en la que elabora una descripción de un colegio de jesuitas. Así que parece que en esa novela, El coloquio de los perros, él como que narra, esa narración, esa parte tiene que ver con las épocas en que estuvo estudiando en la Compañía de Jesús. En 1566, Miguel de Cervantes se establece en Madrid y asiste al estudio de la Villa, que es regentado en esa época por un catedrático en gramática llamado Juan López de Hoyos, quien en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Sofía de Valois, quien fuera la tercera esposa de Felipe II. Bueno, estas son todas historias que embellecen parte de la vida de Miguel de Cervantes. Allí, en esta parte de estos escritos es donde se empiezan a vislumbrar sus primeras manifestaciones literarias. En estos años, Cervantes se aficiona por el teatro, viendo las representaciones de Lope de Rueda y, según declara en la segunda parte del Quijote de la Mancha, al parecer por boca del personaje principal, o sea, Don Quijote, se le iban los ojos tras la farándula. Luego se habla de la época en que viaja a Italia y su participación en la famosa batalla de Lepanto. Se ha conservado una providencia de Felipe II que data de 1569, donde manda a prender a Miguel de Cervantes acusado de herir en duelo a un señor don Antonio Segura. Le dicen tal porque, bueno, alguna cosa sucedía. Maestro de obras, o sea, trabajaba en construcción, diríamos hoy. Si se tratara realmente de Cervantes, ese podría ser el motivo que le hizo pasar a Italia. Llegó a Roma en ese mismo año, allí leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto y los diálogos de amor del judío sefardita León Hebreo, de inspiración neoplatónica que influirán sobre su idea de amor.
Cervantes se influye de este estilo y del arte italiano y guardará siempre un gratísimo recuerdo por todos por todos aquellos estados y por ejemplo, guarda un gratísimo recuerdo del licenciado de Vidriera, una de sus novelas ejemplares, una de las novelas, de las obras que él amaba, y se deja sentir en diversas alusiones de la misma a través de sus obras. Se pone al servicio de Giulio Acquaviva, que llegó a ser cardenal en 1570 y a quien probablemente Cervantes conoció en Madrid. Le siguió, Cervantes le siguió hasta Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara, un gran recorrido. Pronto lo dejará para ocupar la plaza de soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio Miguel de Moncada. Esos son como grupos dentro del ejército. Allá pues, en esa época, así le decían. Yo solamente lo estoy tratando a ustedes. Yo no he entrado en esa parte histórica. A partir de ahí se embarca en una galera, precisamente la Marquesa. El día 7 de octubre de 1571 participa en la famosa batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperarán verlos, mucho menos los venideros, formando parte de lo que fue la Armada Cristiana, que era dirigida, el jefe, el comandante, era un señor Juan de Austria, hijo del rayo de la guerra Carlos V, el famoso Carlos V. Y hermanastro del rey, y donde participaba uno de los más famosos marinos de la época, un señor Marqués de Santa Cruz, que residía en La Mancha, precisamente en Viso del Marqués. Esto en una información legal elaborada 8 años más tarde de esa época, dice: cuando se reconoció el armada del turco en dicha batalla naval, el dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura. Esto para decir que estaba enfermo. Y el dicho capitán y otros muchos amigos suyos les sugirieron que, pues estaba enfermo y con calentura, estuviese quedo abajo, o sea, que se quedara en su recámara, en la galera. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió: ¿con qué dirían de él? Estoy leyendo textualmente en castizo, en lo que hoy se traduce como el castizo de esa época, ¿ok? Entonces, repito, el dicho Miguel de Cervantes a esa solicitud que le hicieron de que no fuera a la batalla, sino que se quedara en la galera, respondió que qué dirían de él y que no hacía lo que debía y que más quería morir peleando por Dios y por su rey que no meterse so cubierta, y que con su salud y peleó como valente soldado con los dichos turcos en la dicha batalla en el lugar del Esquecife, como su capitán lo mandó y le dio orden con otros soldados. Y acababa la batalla, como el señor don Juan supo y entendió cuán bien lo había hecho y peleado el dicho Miguel de Cervantes, le acrecentó y le dio 4 ducados más de su paga. O sea, le dio una propina, o lo que diríamos aquí, un tip de 4 ducados más que se adicionaba a su salario de ese momento. De la dicha batalla naval salió herido de 2 arcabucazos en el pecho, arcabucazos en el pecho y en una mano, de que quedó estropeado de dicha mano. De ahí procede el apodo a don Miguel de Cervantes, que a partir del momento fue conocido como el Manco de Lepanto. La mano izquierda no le fue cortada, sino que se le
anquilosó al perder el movimiento de la misma, cuando un trozo del plomo le seleccionó un nervio, perdió el movimiento de su mano izquierda. Aquellas heridas no debieron ser demasiado graves, pues tras 6 meses de recuperación, de permanencia en el hospital en Mesina, Cervantes reanuda su servicio militar en 1572. Las historias de Miguel de Cervantes son tan grandes y tan largas como fascinantes. Tiene un recorrido enorme, no solo la batalla, después regresa a España y tiene una cantidad de problemas económicos, va a la cárcel y como sabemos en la historia, gran parte del Quijote pues ha sido escrito allí. Bastante difícil esta época, pero como diríamos hoy, el que quiere marrones aguanta tirones. Y eso fue la vida de Miguel de Cervantes, una vida que para algunos seguramente será muy estropeada y muy accidentada, pero me atrevo a pensar y a sugerir que él la vivió plena y profundamente. Vivió en su ley y hizo lo que él amaba. Parte de hacer lo que él amaba era meterse en problemas, de ahí sacaba sus historias, de ahí sacó muchísimo de lo que escribió en la grandiosa y mayor obra de la literatura española, como es El Quijote de la Mancha. Pero fue una vida fascinante, una vida que realmente pues, termina haciendo lo que él quiere, escribir. Y bueno, yo creo que hasta aquí los dejo con la historia de Miguel de Cervantes. Resumiendo, que hay que agradecerle a este maravilloso personaje, maravilloso señor Miguel de Cervantes, el haber producido tan magna obra y dedicar su vida simplemente a vivir como él deseaba. Tantos otros de nosotros todos los días estamos pensando, ¿y cuál es nuestro propósito? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en la vida? No, pues es que el propósito es simplemente vivir lo que tenemos que vivir acá y observar y aprender del día a día y saber que la vida es solamente un instante. Yo creo que esa es una enseñanza que podemos extraer de Miguel de Cervantes Saavedra. Él vivió la vida en un instante. No se amilanó. Bueno, sí, se metió en problemas, pero fue parte de su vida, de lo que disfrutó. Pero escribió, hizo teatro, viajó, amó profundamente su propia idea de amar, pero estuvo feliz, estuvo contento. Así que hasta aquí los dejo con Miguel de Cervantes, pero los invito a que profundicen, a que sigamos profundizando en el Quijote. El Quijote nos enseña muchísimo, el Quijote nos recuerda que sí, la vida es un riesgo, pero hay que estar dispuestos a asumir ese riesgo. Y, y tal como el Quijote, a veces vemos molinos de viento donde no los hay. Esa es una enseñanza fabulosa del Quijote. Nosotros estamos siempre tenemos ante nuestros ojos una percepción que es la que vemos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Y eso nos lo dice el Quijote de la Mancha. Él veía un mundo de acuerdo a lo que tenía dentro. Y así somos todos nosotros, idénticos como el Quijote. Experimentamos la vida, vemos lo que hay afuera de acuerdo a lo que tenemos dentro. Estamos llenos de miedo y vemos horrores afuera frente a nuestros ojos, igual que él. Los molinos de viento, vemos enemigos a donde ni siquiera los hay. Todo debido a que realmente no entendemos nuestro interior
Y esa debe ser nuestra principal tarea, revisar nuestro interior, entendernos adentro. Cuando entendemos, aceptamos y observamos esos molinos de viento, todos esos enemigos que encontramos en el camino, se diluyen. Por eso a mí me encanta el Quijote. Todos tenemos de Quijote. Así como diría otra frase, todos de locos tenemos un poco. Como esto es parte de la locura, como diría una persona a quien admiro, la vida es un teatro, doña Ruth Morales, para ella la vida es un teatro y estoy totalmente de acuerdo con ella. Esto es un teatro y nos lo enseñó el Quijote de la Mancha. Bueno, vamos a pasar a otro tema en lo que nos queda de la clase. Empezamos tarde por cuestiones, yo estaba un poco complicada entrando a, al evento. Entonces vamos a darnos unos minuticos después. Quiero que hablemos de los verbos regulares e irregulares. Para eso voy a compartir la pantalla. Como siempre quiero aclarar que el material, parte del material que uso en las clases de español, yo lo bajo del internet, hay cosas maravillosas, hay información que nos regalan sus autores exquisita, hay investigaciones excelentes, entonces yo considero que es un honor que yo hago a estos autores al usar esa información que nos están regalando. Así que, como siempre, voy a utilizar un PowerPoint de SlideShare y este PowerPoint nos enseña sobre los verbos y cómo los podemos conjugar correctamente. Es importante porque yo escucho a algunos conferencistas que a la hora de, en sus exposiciones, en el momento en que deben utilizar eh, conjugaciones del verbo haber, he escuchado, por ejemplo, que dicen algo como habemos. Habemos no existe. Entonces, comúnmente las personas, los hispanoparlantes, utilizan habemos para decir hay tanta gente. Entonces lo asumen como textualmente del verbo haber, pero habemos no existe. Habemos, hay algo que es parecido al habemos y es habemos. Yo creo que de allá también lo toman. El habemos papa, todos lo hemos escuchado. Entonces, lo utilizan literalmente para, habemos 20 en el salón de clase, por ejemplo, podría decir yo aquí ahora, pero así no es. El habemos no existe, lo correcto sería decir, hay conmigo 20 personas en el salón de clase. Eso es lo correcto, hay conmigo. ¿Ok? Entonces, por eso me parece importante. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a la presentación de SlideShare. Bien. Muy bien. Entonces, tengo en pantalla. Espero que lo estén viendo. Creo que todavía no. A ver. Alfonso, si me puedes comentar por el chat
¿Ya está en la pantalla? Sí, sí, Mariluz, ya está ¿Puedes activada la abrir tu pantalla. micrófono y me cuentas? Sí, ya está activada la pantalla, Mariluz, ¿me escuchas? Ok, Ya está activada en la pantalla. ok, gracias, Por gracias, nada. Alfonso. Y aprovecho estoy aquí en el cambio de pantalla para darte las gracias por estar aquí. Aquí estoy haciendo el esfuerzo por acompañarte, como siempre. Ah, ok. Gracias. Hoy decidí hacerle el homenaje a Miguel de Cervantes, que me encanta y amo el Quijote de la Mancha. Y entonces para muchas personas puede ser un poquito aburrido, pero para mí no es aburrido. No, y con la pasión con que dices las cosas, no debe ser aburrido, porque de verdad transmites mucha pasión en todo lo que haces. Ah, ok, Excelente. gracias. Entonces vamos a seguir con los verbos en español ¿cómo te parece que hablemos de ese tema? Me parece muy bien. De hecho, es uno de los principales problemas que hay y que yo me he encontrado al momento de querer expresarme en otro idioma, porque principalmente en inglés la conjugación de los verbos es muy diferente, ¿no? Es diferente. En español es más complicada que en inglés. Sí. Bueno, entonces este material fue elaborado por la profesora Lorena Barbosa y como ya les dije, está en slideshare.com. Ella nos dice que en español, además de los modos y tiempos verbales, hay tres formas no personales de los verbos. Y este es primero el infinitivo, sin conjugar, o sea, lo que termina en ar, ir, como el verbo cantar, comer, dormir, esas terminaciones. La segunda forma no personal sería el participio, que corresponde a las terminaciones en ado, ido. Ejemplo sería cantado, comido. Y en el tercer aspecto sería el gerundio, que corresponde a la terminación ando y yendo. Ejemplo sería cantando, durmiendo. Los modos verbales sirven para definir cuándo se realiza la acción. A mí esta obra, este trabajo de esta profesora me gustó muchísimo porque lo hace bastante práctico y por eso decidí presentarla a ella. Así que ella nos dice que los modos verbales sirven para definir cuándo se realiza la acción y que hay 4 modos verbales: indicativo, el modo incertidumbre, subjuntivo e imperativo. Modos y tiempos verbales en español tendríamos en el indicativo, como ya acabamos de decir, la incertidumbre, subjuntivo e imperativo. En el indicativo ubicaríamos el presente, el futuro, el modo imperfecto, el pretérito, el presente perfecto, el futuro perfecto y el pluscuamperfecto, que es tan famoso. El modo de incertidumbre tendríamos condicional y condicional perfecto. En el subjuntivo, el presente imperfecto, presente perfecto y el pluscuamperfecto. Y imperativo, ya sabemos todos que es un mandato. Algo que nos dice en sentido imperativo, ya lo asumimos como es una orden constante y sonante. Entonces, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a clase. Hola, hola, buenas noches Jesús, me desde encanta que estés España. aquí. Hola, ¿me Estamos oye? hablando de los verbos en español. Vamos a continuar y te agradezco que nos estés acompañando. Igualmente, buenas noches desde aquí, de España. Ok, entonces te voy a agradecer si le damos silencio al micrófono y gracias. Tenemos ahora el, continuando con nuestro tema, en el tiempo indicativo tendríamos, como lo dijimos antes,
el tiempo en presente, en futuro, imperfecto, pretérito, presente perfecto, futuro perfecto y el pluscuamperfecto. En el presente, ¿cuándo estaríamos utilizándolo? Se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el momento en que se habla. Ejemplo, yo hablo con mi amiga. Otro ejemplo, yo hablo en este momento en la clase de español. Estoy en presente. Ese es el que más usamos. Futuro. Este futuro es el que yo creo que lo usamos más que el presente. El presente se nos olvida a menudo, por lo menos en lo que se refiere a vivir la vida, ¿cierto? Ok, el futuro se utiliza para hablar de acciones posteriores al tiempo en que se habla. Siempre existe una dosis de incertidumbre. Ejemplo, yo hablaré con mi amiga. En el imperfecto se utiliza para describir una acción que se desarrolla en el pasado, sin indicar si ha finalizado o no. Algo así como que tal vez no sé cómo, cuánto podría ser, ¿cierto? El ejemplo sería, cuando niña paseaba en el parque. El pretérito se utiliza para hablar de hechos pasados. Siempre son acciones determinadas, ya precisas, claras. Ejemplo, yo cené pasta anoche. Alfonso, si abres tu micrófono, dime un ejemplo en pasado. Yo cené de cualquier ejemplo del Sí, pasado. cualquier ejemplo que sea en pasado. Ok. Estuve ayer en el parque. Exacto, está muy bien. Bueno, ahora Ujú. tenemos el presente. Cerramos otra vez el mic, Alfonso. Tenemos ahora el presente pretérito perfecto, que es un modo compuesto auxiliar del verbo haber y se utiliza con el participio hado, ido. Esto para indicar que la acción o el evento tomó lugar en el pasado, pero todavía se aplica en el presente. Ejemplo sería, no hemos viajado fuera de USA. Si lo decimos en español sería, no hemos viajado fuera de USA. Eso es que estamos hablando de algo o de un evento que tomó lugar en el pasado, pero que todavía se aplica al día de hoy, al presente. Esto es bien importante para saberlo nosotros a la hora de hablar en público. Saber conjugar estos verbos. ¿Cómo utilizamos esos auxiliares? Sí, el haber. Ahora tenemos el futuro perfecto, que corresponde a un modo compuesto, que es utilizar el auxiliar, como auxiliar el haber, el verbo, adicionándole el participio hado, ido. Y lo utilizamos para hablar de una acción futura, anterior a otra acción también futura. Se podría decir que es el pasado del futuro, sí. Ejemplo, en el 2014 me habré graduado de CBC. Ella está poniendo ese ejemplo porque ella escribió eso en el 2012. Entonces, si nosotros lo ubicamos en el 2015, el ejemplo sería, en el 2000, a ver, si estamos hablando de la certificación de cómo hablar en público, podríamos decir, en el otoño, quienes están en Europa, que tienen estaciones, o en el mes de septiembre, para poner mejor el ejemplo, en el mes de septiembre me habré graduado, me habré certificado de cómo hablar en público. Sería el ejemplo, ¿cierto? En el mes de septiembre me habré certificado de cómo hablar en público. Sería el ejemplo perfecto en este futuro perfecto. Ahora hablando del pluscuamperfecto tan famoso en muchos programas de humor,
Es una forma verbal y en esta forma verbal necesita otra acción que implica anterioridad. Un ejemplo sería, ayer a estas horas yo ya me había acostado. Por ejemplo, ahora, en mi caso personal, yo podría decir, ayer a estas horas yo ya había almorzado. Lo aplico, ahí están las dos acciones. Es una acción unida a otra que implica anterioridad. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué ejemplo podríamos poner? A ver, si Juan abres por unos instantes el micrófono, ¿tienes en mente algún ejemplo de esto? Utilizando una acción que necesita de otra que implica anterioridad. ¿Qué crees tú? Sí, por ejemplo, hace 15 días yo ya había atendido a mis clientes. Eso, excelente. Maravilloso, Juan. No, Jesús. Ah, perdón, Jesús. Bueno, Gracias. me confundí por la J, discúlpame. Claro. De todas maneras, te di nombre de santo. Gracias, gracias. Bueno, continuamos. Estamos ahora entrando en tiempos de incertidumbre. Para ello utilizamos el condicional y el condicional perfecto. En el condicional tendríamos que es simple y puede expresar probabilidad o posibilidad o expresión cortés de un ruego o deseo. Un ejemplo sería, para ahorrar más, yo trabajaría 50 horas por semana. Ese es un ejemplo en que expresa una probabilidad o una posibilidad. También puede ser una expresión cortés, algo que pide, ¿no? Ahora tenemos el condicional perfecto. Se utiliza para expresar un hecho futuro con relación a un momento pasado, pero a su vez pasado respecto de otro momento futuro. Entonces aquí vamos a tener un poquito de paciencia y de cuidado, porque tenemos varias cosas en la olla. Y es que el condicional perfecto nos expresa un hecho futuro que tiene relación con un hecho pasado que a su vez se une o tiene relación con otro momento que es futuro. Y un ejemplo sería, me dijo que para la próxima semana ya habrían tenido la reunión. Ahí tenemos, me dijo es el pasado, me dijo que para la próxima semana, un futuro, ya habrían tenido la reunión. El habrían nos está indicando esa condicionalidad. Entonces, me dijo que para la próxima semana, pasado y futuro, ya habrían tenido la reunión. Ahí tenemos el pasado, el futuro y ese otro futuro condicionando. Y vamos a hablar de los tiempos del subjuntivo. Se utiliza para expresar conceptos que son hipotéticos. Los hipotéticos sabemos que son algo que no están actualmente, simplemente esperamos que puedan suceder. Se pueden utilizar en el presente, en el imperfecto, en el presente perfecto y en el pluscuamperfecto. En el presente se utiliza para expresiones con ser plus adjetivo, donde no se indica el hecho, sino la opinión. Hace unos cuantos minutos antes estuvimos hablando del auxiliar haber unido al had oído. Ahora estamos frente
a expresiones que utilizamos ser más adjetivo, ¿ok? Y está implícita, conlleva, no se indica un hecho, sino que conlleva una opinión, se trata de hacer una opinión. Ejemplo, es posible que mañana llueva. Es posible que mañana llueva. Es hipotético. Y es la opinión de alguien. Ahora, en el imperfecto, cuando el verbo del que depende el subjuntivo va en pretérito, recordemos que pretérito es pasado, subjuntivo va en pretérito, imperfecto, pluscuamperfecto o condicional, alguno de esos. Tenemos que usar el pretérito imperfecto de subjuntivo. Las palabras terminadas en era se pueden transformar en ese. Ejemplo, me había alegrado de que hiciera sol. Si lo convertimos a ese, muy usado en algunas regiones, sería, me habría alegrado de que hiciese sol. Las dos formas son permitidas. Estamos frente a un modo imperfecto. Me habría alegrado de que hiciera sol. Y ya sabemos que este imperfecto lo podemos utilizar tanto con el pasado, con el imperfecto, con el pluscuamperfecto o en el modo condicional. Y que puede ir terminado ese subjuntivo en era o en ese. Ahora el presente perfecto. Se usa para reaccionar con expresiones de emoción, de duda o posibilidad de acciones que ocurrieron en el pasado. Un ejemplo sería, siento mucho que te hayan despedido. Está hablando de algo que ya sucedió, o sea, ha pasado, pero le está dando emoción. También le puede dar duda o posibilidad de acciones. Bueno, de todas maneras es algo que ya ocurrió en el pasado. Siento mucho que te hayan despedido. Y en el pluscuamperfecto, imperfecto de subjuntivo, haber, volvemos a utilizar ese auxiliar, ese verbo como auxiliar, el haber, más un participio pasado. Tendríamos que se usa este tiempo cuando ya se está hablando en el pasado, para referirse a algo también pasado, pero con anterioridad de la acción. Ejemplo, me habría gustado que hubieras venido a mi boda. Yo a los de la clase les puedo decir, me habría gustado que hubieran venido a la clase de español. Eso sería un magnífico ejemplo de pluscuamperfecto utilizando el subjuntivo de haber, adicionándole participio pasado. Y por último tenemos el modo imperativo, que se usa, como todos sabemos, para dar órdenes, para hacer ruegos o para expresar nuestros deseos. El imperativo tiene sus propias formas, solo en la segunda persona singular, o sea, tú, y del plural vosotros, o sea, segunda persona. En el resto de las personas utilizamos el modo subjuntivo. Ejemplo, no vengas mañana. Ahí tenemos un sujeto pasivo porque le está diciendo a alguien, pero lo está diciendo en forma imperativa. No vengas mañana. O sea, tal como dice, se usa para dar órdenes, ruegos o deseos. El imperativo tiene sus formas propias solo en segunda persona singular, que esta es el tú, o en la segunda del plural, que es vosotros. En el resto de las personas utilizamos el modo subjuntivo. Así que otra forma imperativa es
Eh, no hagas eso. Hay una orden, es una forma imperativa, está hecha en modo imperativa. Hay una orden implícita. Bueno, esto es lo que nos trajo la profesora Lorena, lo que tiene que ver a estos, a, los, a estos modos del verbo y cómo se utiliza en el español y cómo podemos utilizar también en algunos modos algunos auxiliares, otros verbos como auxiliar en el caso del haber o del verbo ser. La próxima clase yo voy a profundizar sobre haber, ser y estar. Era algo que tenía para hoy, pero quise aprovechar para hacer el homenaje al Día Mundial del Idioma Español, que no, que adentro de mí algo me decía que era importante de hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla para volver con ustedes. Ok. Dime, Alfonso, ¿cómo te pareció esta parte de la última parte de la clase, lo que acabamos de hablar sobre los verbos? A mí se me hace como bien interesante y bien importante. ¿Tú qué consideras antes de que cerremos la clase? Mira, yo pienso que esa parte es muy importante y yo la he vivido y la experiencia que tengo es al momento de leer. Yo me he dado cuenta que algunos autores utilizan adecuadamente los tiempos de los verbos y eso marca mucha diferencia en el contexto del mensaje que quiere transmitir. Eh, Alguna vez, como todos, he pensado escribir algún día un libro, pero no me atrevo ni siquiera a iniciar justamente los tiempos de los verbos, porque el usar el tiempo del verbo adecuadamente cambia diametralmente el mensaje que muchas veces quieres tú transmitir. Sí. Entonces, con todo respeto para los autores, a veces les falla en el tiempo de los verbos. Hoy en día muchas personas dicen, escribí un libro. Sí, pero ¿cómo lo escribiste y en qué tiempo lo escribiste y qué quisiste transmitir cuando lo escribiste? Entonces, yo creo que esa parte, Mariluz, es fundamental, fundamental. Tú hace un momento mencionabas al maestro Cervantes de Saavedra, y yo creo que ahí está expresado tácitamente esa forma de ver los tiempos y de los verbos, porque creo que es una obra que manifiesta precisamente y enseña a todos aquellos autores que quieran escribir cómo debes de usar el tiempo de los verbos en el lenguaje cuando escribes o hablas. Sí. Eso es totalmente cierto. Eso es lo que Por eso yo es tan pienso y es muy importante. útil. Sí, esa es la gran importancia porque, sobre todo en el español, porque es que el español es un idioma tan rico en palabras, tan rico en vocabulario, tan rico en conjugaciones verbales, pero eso lo hace un poquito complejo. Sí. Entonces es muy agradable cuando los que nos apasiona leer nos encontramos con muy buen contenido en que entendemos claramente y puede uno de verdad ponerse en el personaje que tiene al frente, porque lo entiende claramente, se adentra a esa aventura en el caso de las novelas o en la gramática. A mí me encanta toda clase de lectura, pero es muy delicioso cuando uno encuentra un escrito muy bien hecho porque lo entiende, lo entiende. Puede ubicarse uno en el tiempo en que el autor está queriendo ubicar al lector. Es correcto. Yo creo que ahí está la magia de una obra literaria bien escrita
que te ubica en el tiempo perfecto de la acción que te quiere transmitir el autor, al momento de que está narrando su novela o su historia. Y es increíble, pero a mí me ha pasado, un tiempo mal usado te descompone completamente toda la estructura gramatical que te quiere transmitir el autor. Sí, sí, sí. Así que mi invitación de hoy, pero antes de hacer la invitación, yo quiero agradecerte a ti, Alfonso, a ti, Jesús, que hicieron la clase de hoy aquí en presencia, y eso es bien interesante porque no es fácil estar en un programa a esta hora un día viernes, solamente quienes quieren hacerlo. Ya todos los otros pues saben que como queda en video y pueden repasar la clase posteriormente, pues lo hacen. Pero les quiero agradecer, realmente me muestra el interés y a una profesora, como soy yo en este momento, y una profesora que le encanta seguir aprendiendo, porque yo pienso que los profesores todos seguimos aprendiendo. Se siente muy complacida cuando encuentra eco en personas que quieren también seguir investigando y seguir estudiando. Y mi invitación es a que no nos quedemos con lo que vemos en los 3 palabras que se pueden decir en una clase como esta, sino que profundicemos. Hay que entrar en esa raíz del idioma español, porque un conferencista no solamente habla lo que quiere hablar. Lo más importante del conferencista es que la persona, el receptor del mensaje, entienda qué es lo que el otro le quiere decir. Y si a eso le sumamos la programación neurolingüística, pues debemos hacerlo bien, debemos saber expresarlo, debemos saber conjugar muy bien los verbos, porque eso también hay que aplicarle neurolingüística, programación neurolingüística. No solamente ponerle que el escucha, el receptor, quien escucha, que tiene el canal visual, el auditivo, el sensorial. No, 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 no. La persona que está hablando ubica a ese receptor en su canal preferido con lo que dice. Entonces, esa es mi invitación, a que no nos quedemos con las 3 palabras de la clase, sino que profundicemos, que seamos unos conferencistas hispanos que dé gusto escuchar, no solamente porque logremos que el público se levante a brincar eufórico, no, 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 eso no es importante, sino que adentro les quede algo, es lo que yo considero. Claro. Hacer brincar a alguien es muy importante, pero es que después de que las emociones se calman, el mensaje es lo único que queda. Y así que los espero en la próxima clase. Alfonso, Jesús, espero verlos nuevamente, y a todos ustedes, mis amigos, a través del internet, están invitados, mis queridos amigos de la certificación de cómo hablar en público. Invitados como siempre a la próxima clase. Aquí tenemos a Jesús, un beso para ti y un hasta pronto. Nos vemos la próxima semana en la próxima clase. Gracias, Mariluz. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y tomen acción, estudien español, estudien los verbos y leamos a Don Quijote de la Mancha. Nos enseña muchísimo, no solamente de la vida, de la locura, de arriesgarse a hacer lo que se ama, sino que nos adentra mucho en la lengua española. Ya lo creo, ya lo creo. Gracias. Bye. Bye. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Bye. Chao, chao.